Hay palabras que cambian la historia, palabras que no se apagan con el tiempo, que atraviesan siglos, que consuelan en la noche oscura y fortalecen en el día más difícil. Entre todas ellas hay una promesa que resuena como un eco eterno. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Estas fueron las últimas palabras de Jesús registradas en el Evangelio de Mateo. No un adiós, no una despedida, sino una declaración de presencia constante, una promesa que sostiene la fe de millones de personas en cada rincón del planeta. Este es el último versículo del Evangelio de Mateo y forma parte de la llamada Gran Comisión. Jesús, antes de ascender al cielo, envía a sus discípulos a anunciar el Evangelio, enseñar y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mensaje central es una promesa de presencia y compañía constante. Jesús asegura que nunca dejará solos a sus seguidores, sin importar las circunstancias o el tiempo. Es una palabra de ánimo, confianza y misión. La mañana era distinta. No era un día cualquiera en Galilea. Los discípulos, hombres comunes que habían dejado redes, mesas de impuestos y familias por seguir a Jesús, se encontraban reunidos con el corazón acelerado. Habían visto al Maestro crucificado, habían sentido el golpe más amargo de la derrota, el vacío de la ausencia, pero ahora, después de la resurrección, lo tenían nuevamente entre ellos. Cada palabra que pronunciaba resonaba con una fuerza indescriptible. Jesús se encontraba de pie sobre un monte, un lugar elevado que no era casualidad. A lo largo de la historia bíblica, los montes habían sido escenarios de revelación divina. Moisés en Sinaí, Elías en el Carmelo, Abraham en Moria. Ahora, en Galilea, era Jesús quien hablaba desde lo alto, marcando un nuevo comienzo para la humanidad. Los discípulos todavía lidiaban con dudas y temores. Algunos se inclinaban en adoración, otros lo miraban intentando comprender lo imposible. En ese instante, Jesús no solo estaba dando una orden, estaba confiando a ellos una misión que cambiaría el rumbo del mundo. Una tarea imposible a ojos humanos, pero respaldada con una promesa eterna. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ese momento se conoce como la Gran Comisión. No fue simplemente un encargo misionero, fue el acto final de Jesús en la tierra antes de ascender al Padre. Era la confirmación de que su obra no había terminado en la cruz, sino que recién comenzaba en la vida de aquellos hombres y a través de ellos en la historia entera de la Iglesia. Pausa. Imagina la escena. El viento soplando suavemente entre las colinas de Galilea, el amanecer tiñendo de oro el horizonte y un grupo de hombres sencillos, temerosos pero esperanzados, recibiendo palabras que cambiarían civilizaciones enteras. ¿Podrían ellos comprender la magnitud de lo que Jesús les estaba confiando? Probablemente no. Pero sí sabían algo. No estaban solos. Mientras Jesús hablaba, los recuerdos debieron pasar por la mente de los discípulos como un río desbordado. Recordaban aquel primer llamado junto al mar, cuando Él les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Recordaban los milagros. Los ciegos viendo, los cojos andando, las multitudes saciadas con solo unos panes y peces. Y por supuesto, la cruz. Ese madero aún estaba fresco en su memoria, un símbolo de fracaso a los ojos del mundo, pero para ellos, ahora, era la evidencia de un triunfo imposible. Ellos sabían que el mensaje no era fácil. Predicar a un Mesías crucificado en un mundo romano, lleno de ídolos, de poder militar y de filosofías diversas, era un reto que parecía insuperable. Pero en la voz de Jesús había algo distinto. No los enviaba solos. Les aseguraba una compañía que ni los ejércitos más grandes podían prometer: su presencia constante.
El monte se convirtió en el aula más grande de la historia. No había pergaminos ni bibliotecas, solo un maestro y unos pocos oyentes dispuestos a entregar su vida. Allí entendieron que lo que se les pedía no era un deber religioso más, sino el corazón mismo de la misión de Dios. Llevar la buena noticia a toda criatura, enseñar lo que Él enseñó y mostrar con su vida la luz del Evangelio. Algunos de ellos aún cargaban con inseguridades. Pedro, por ejemplo, debía recordar la amarga noche en que lo negó 3 veces. Tomás había dudado de la resurrección hasta ver las llagas en las manos del Maestro. Y sin embargo, Jesús no los desechó. Al contrario, confiaba en ellos, en su fragilidad, en su imperfección. Esa es una de las grandes verdades de este pasaje. Dios no busca hombres perfectos, sino corazones dispuestos. El silencio del monte se rompía solo con la voz del Maestro. Cada palabra tenía un peso eterno. Jesús no hablaba a un imperio, ni a un ejército organizado, ni a reyes poderosos. Hablaba a pescadores, cobradores de impuestos, hombres de pueblo. Y sin embargo, de esa pequeña semilla brotaría un árbol capaz de cubrir con su sombra a todas las naciones. Este contexto histórico nos ayuda a comprender el poder del versículo de Mateo 28:20. No era una frase de consuelo aislada, era la base que les daría la valentía para atravesar cárceles, persecuciones, mares y aún la misma muerte. La historia de Israel estaba llena de promesas y esperanzas, pero ninguna tan audaz como la que Jesús estaba pronunciando en ese momento. Los profetas habían anunciado que un día el conocimiento de Dios llenaría la tierra como las aguas cubren el mar. Ahora, en aquel monte, esa visión se estaba poniendo en marcha. El Mesías resucitado no solo confirmaba que la muerte había sido vencida, sino que invitaba a un puñado de hombres a ser protagonistas de esa revolución espiritual. Pensemos por un instante en el contraste. En Roma, el César era considerado casi un dios, y su imperio se extendía con legiones y conquistas militares. En Grecia, el prestigio estaba en la filosofía, el arte y la retórica. En Jerusalén, los líderes religiosos se aferraban a una ley estricta, más preocupados por la tradición que por la transformación del corazón. En medio de esos gigantes culturales, Jesús estaba confiando el futuro del Evangelio a 12 hombres sin títulos académicos, sin riquezas, sin poder político. Esa fue la estrategia de Dios: lo pequeño, lo débil, lo improbable. Porque al final no era la fuerza de los discípulos la que iba a conquistar al mundo, sino la presencia viva del Maestro que les dijo: «Yo estoy con vosotros». Esta frase, tan breve y sencilla, contenía una seguridad que ni la muerte podía destruir. Además, el lugar no era casual. Galilea era conocida como la región de los gentiles, un territorio con mezcla de culturas, pueblos y lenguas. Que Jesús diera allí la gran comisión tenía un mensaje claro. El Evangelio no sería exclusivo para un grupo selecto, sino para todas las naciones, sin distinción de raza, idioma o condición social. Era un mandato universal, pero también profundamente personal. Los discípulos, quizás sin entender toda la magnitud, sabían que estaban siendo parte de algo mucho más grande que ellos mismos. Aquella montaña no era solo un sitio geográfico, era un altar, un punto de partida, un lugar donde lo eterno tocaba lo humano. Desde ahí, sus pasos los llevarían a Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Para ti y para mí, leer este versículo hoy no es solo una invitación a mirar hacia atrás y contemplar la historia. Es también un llamado a recordar que cada palabra de Jesús sigue teniendo el mismo poder, la misma autoridad y la misma vigencia que en aquel amanecer en Galilea. Entre todas las frases que Jesús pronunció en su ministerio, pocas han dado tanta paz y fuerza a los creyentes como estas.
Yo estoy con vosotros. No es una invitación al optimismo vacío, ni una frase para motivar como lo haría un líder humano. Es la declaración más profunda que un corazón humano puede recibir. El creador del universo, el que venció la muerte, promete estar cerca, no como espectador distante, sino como compañero fiel. La diferencia entre caminar solos y caminar con Cristo es abismal. Imagina al pueblo de Israel atravesando el desierto. No estaban solos, porque la nube y la columna de fuego iban delante de ellos. Imagina a David frente a Goliat, un joven sin experiencia militar, pero con la certeza de que Dios estaba con él. Piensa en Daniel dentro del foso de los leones, en los 3 jóvenes hebreos en el horno ardiente. En cada historia, la diferencia no estaba en la fuerza del hombre, sino en la presencia de Dios. Jesús retoma esa línea de toda la historia bíblica y la sella con su resurrección. Yo estoy con vosotros. Notemos que no dice, yo estaré en futuro, ni yo estuve en pasado. Habla en presente, yo estoy. Es una presencia continua, constante, actual. Significa que no hay un solo segundo en la vida de un discípulo que quede fuera de su compañía. Para los primeros cristianos, esta promesa fue más que un consuelo. Fue el motor que los impulsó a arriesgarlo todo. ¿Qué les dio la valentía de predicar sabiendo que podían ser azotados o encarcelados? ¿Qué les dio la paz para cantar himnos en una celda, como Pablo y Silas en Filipos? Era esta verdad. El Señor estaba allí con ellos. No era teoría, era realidad palpable en medio de su sufrimiento. Lo mismo ocurre en la vida cotidiana de cada creyente. En los momentos en que nos sentimos incomprendidos, en la soledad de una noche oscura, en las dudas que golpean la fe, esta frase resuena como un eco eterno. Yo estoy contigo. No hay lugar tan lejano, ni valle tan profundo, ni dolor tan grande que pueda excluirnos de esa compañía divina. Las palabras de Jesús tienen un poder especial porque no son simples declaraciones humanas. Cuando un amigo promete estar contigo, hay siempre un margen de incertidumbre. Puede fallar, puede no llegar, puede incluso cambiar de opinión. Pero cuando el Hijo de Dios afirma, yo estoy con vosotros, no se trata de un deseo, sino de una realidad inquebrantable. Pensemos en el escenario en el que fueron dichas estas palabras. Los discípulos sabían que Jesús estaba a punto de ascender al cielo. Humanamente, ese era un motivo para sentirse abandonados. Habían caminado con Él, lo habían visto sanar, lo habían escuchado predicar, habían compartido comidas y conversaciones íntimas. Y de pronto tendrían que enfrentar al mundo sin su presencia física. La sensación de vacío podía ser devastadora. Pero justo en ese momento, Jesús les da una promesa que sustituye la ausencia física con una presencia espiritual más poderosa. Él estaría con ellos siempre. Esta promesa se materializó en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos como viento recio y lenguas de fuego. Desde ese día, la presencia de Cristo dejó de estar limitada a un lugar geográfico y se convirtió en una realidad universal. Donde quiera que un creyente invoque su nombre, allí está el Señor. No se trata de un símbolo, sino de una presencia activa que guía, consuela, fortalece y transforma. Lo fascinante es que esta promesa no caduca con el tiempo. No fue exclusiva de los primeros discípulos, ni se extinguió con la era apostólica. Cada generación de cristianos la ha vivido de maneras únicas. Los primeros mártires en el Coliseo romano, los reformadores en tiempos de oscuridad, los misioneros que cruzaron océanos para llevar el Evangelio, todos testificaron que en los momentos más difíciles Jesús estuvo con ellos. Y si fue cierto en el pasado, también lo es hoy. Cuando alguien enfrenta un diagnóstico médico,
cuando un joven lucha contra la ansiedad o la depresión, cuando una madre ora sola en la madrugada, cuando un creyente se levanta cada día para enfrentar la rutina de la vida, esa voz sigue repitiendo: yo estoy contigo. No como un recuerdo lejano, sino como una certeza inmediata. Cuando Jesús promete estar con nosotros, no significa que las dificultades desaparecerán. Al contrario, Él mismo advirtió: en el mundo tendréis aflicción. Pero inmediatamente añadió: confiad, yo he vencido al mundo. La clave no es la ausencia de problemas, sino la certeza de su compañía en medio de ellos. Imagina a los discípulos después de la ascensión. La ciudad de Jerusalén estaba llena de tensiones políticas y religiosas. Hablar en nombre de Jesús era ponerse en riesgo de prisión o incluso de muerte. Sin embargo, no se detuvieron. Pedro, que antes había negado al Maestro, ahora predicaba con valentía frente a multitudes. ¿Qué había cambiado? No era un incremento repentino de coraje humano, sino la convicción de que Cristo estaba con ellos. Ese mismo principio atraviesa la historia de la fe. Cuando un cristiano se mantiene firme en la adversidad, no es por su fuerza, sino por la presencia de aquel que camina a su lado. De hecho, muchos testimonios de mártires revelan que, en el momento más oscuro, experimentaron la paz más luminosa. Algunos hablaban de sentir que el cielo se abría, otros de una calma inexplicable mientras enfrentaban la muerte. Esa es la huella de la promesa de Mateo 28:20. En la vida personal, esta promesa se vuelve palpable en situaciones que parecen imposibles. Un enfermo que encuentra consuelo en medio del dolor. Un estudiante que se siente acompañado en su soledad. Un misionero que atraviesa fronteras hostiles con la convicción de que no viaja solo. Incluso en lo cotidiano, cuando se toma una decisión difícil, cuando se enfrenta a la pérdida de un ser querido o cuando se transita una etapa de incertidumbre, la presencia de Cristo se convierte en un refugio invisible pero real. Lo más impresionante es que esta compañía no depende de lo que sentimos. Hay días en que el corazón está apagado, cuando la fe parece débil, cuando el silencio de Dios parece ensordecedor. Pero incluso allí, la promesa permanece intacta. Él está con nosotros. La fidelidad de Cristo no fluctúa según nuestro estado de ánimo. Su presencia es un hecho, no una ilusión emocional. La promesa de Jesús no es una idea abstracta, es una realidad que atraviesa la historia y se manifiesta en la vida diaria de cada creyente. Decir «yo estoy con vosotros» es afirmar que no importa la geografía, el tiempo ni las circunstancias. Su presencia es universal y eterna. Por eso, los cristianos a lo largo de los siglos han podido mantenerse firmes en contextos de persecución, guerras, enfermedades o pérdidas. No porque fueran más fuertes, sino porque sabían que nunca estaban solos. Esa verdad se ha convertido en refugio para misioneros en tierras lejanas, en esperanza para enfermos en hospitales, en consuelo para quienes lloran y en fuerza para quienes luchan en silencio. Y lo más extraordinario es que la promesa no se limita a grandes héroes de la fe. También es para ti, para mí, para cada persona que decide confiar en Jesús, en las madrugadas de soledad, en las batallas internas, en los días comunes donde parece no pasar nada. La voz de Cristo sigue resonando: yo estoy contigo. El capítulo nos deja una enseñanza clara. La vida cristiana no consiste en caminar en solitario, sino en caminar acompañados del Hijo de Dios. Esa compañía cambia la manera en que enfrentamos la vida, porque sabemos que aquel que venció la muerte camina con nosotros a cada paso. Cuando Jesús añadió las palabras «hasta el fin del mundo», abrió una ventana hacia la eternidad. No estaba hablando de un acompañamiento parcial ni temporal. Su promesa trascendía los siglos, las culturas y los imperios.
Lo que comenzó en un monte de Galilea alcanzaría a cada rincón del planeta y duraría hasta que la historia misma llegara a su conclusión. Esta declaración tiene un peso profundo, porque recuerda que la fe no es una moda pasajera ni una tradición limitada a una época. Los discípulos podrían haber pensado que el movimiento moriría con ellos, pero Jesús les aseguró lo contrario. Su presencia sostendría la misión hasta el último día de la humanidad. Esa certeza convirtió a un grupo de hombres frágiles en testigos que cambiaron el rumbo del mundo. Hoy, al leer esas palabras, entendemos que la promesa sigue vigente. Jesús no se ausenta en los momentos de oscuridad de la historia. Estuvo con la iglesia en medio de persecuciones, con comunidades que sobrevivieron a guerras, con creyentes que atravesaron pandemias, crisis y dictaduras, y sigue estando con nosotros, incluso cuando el futuro parece incierto. La frase «hasta el fin del mundo» también nos recuerda que la historia tiene un destino. No caminamos hacia un vacío incierto, sino hacia un cierre marcado por la presencia del mismo Cristo. Esto nos invita a vivir con esperanza, sabiendo que cada día, por difícil que sea, es parte de un plan mayor que culminará en la victoria definitiva de Dios sobre el mal. Para los primeros creyentes, esta esperanza fue vital. Ellos no tenían garantías de comodidad ni de éxito humano, pero sí la seguridad de que su esfuerzo no sería en vano. Aunque fueran rechazados por sus contemporáneos, sabían que la promesa de Cristo llegaba hasta el final de los tiempos. Esa visión les permitió mirar más allá de la persecución y mantenerse firmes, aun cuando todo parecía perdido. En la actualidad, la promesa nos sostiene en medio de un mundo cambiante. Tecnologías, culturas y gobiernos pasan, pero la palabra de Jesús permanece inmutable. Saber que Él estará con nosotros hasta el último instante de la historia es un antídoto contra el miedo al futuro. Nos recuerda que incluso en el fin no estaremos solos. Cristo estará allí. Las palabras de Jesús nos invitan a levantar la mirada más allá de lo inmediato. No es solo una promesa personal, es también un recordatorio de que la historia está en manos de Dios. Cada generación enfrenta sus propios temores, guerras, crisis económicas, amenazas globales. Pero en medio de todo, la voz del Señor sigue firme. Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Esto significa que no hay lugar para la desesperanza. La fe cristiana no niega la realidad del dolor ni del mal, pero afirma que la última palabra no la tiene el caos, sino Cristo. El fin del mundo no es un abismo oscuro, sino la consumación de una promesa, que Él estará allí, acompañando a su pueblo hasta el último suspiro de la historia. Por eso este versículo se convierte en un faro para cada creyente. No importa cuán incierto parezca el mañana, sabemos que la presencia de Cristo es constante y eterna. Desde aquel monte en Galilea hasta los últimos días de la humanidad, su compañía permanece como un hilo invisible que une cada época, cada corazón y cada esperanza. El versículo de Mateo 28:20 no quedó encerrado en la historia, sino que respira en la vida de cada creyente. Yo estoy con vosotros significa que la fe no se limita a los templos ni a los domingos. Es una certeza que acompaña al cristiano en lo cotidiano, en el trabajo, en el hogar, en la calle, en los momentos de calma y en los de tormenta. Caminar con Cristo hoy implica reconocer que su presencia está activa en las situaciones más simples. Cuando alguien busca fuerzas para levantarse después de una caída, cuando un joven duda de su futuro y encuentra dirección en la oración, cuando una familia atraviesa pruebas y mantiene la unidad gracias a la fe, allí se cumple la promesa. Jesús no es un espectador pasivo, sino un compañero constante que fortalece, guía y anima. En una época marcada por la prisa, la soledad y el ruido, esta verdad es un refugio. Saber que no enfrentamos la vida solos cambia la perspectiva.
Lo que parecía insoportable se vuelve llevadero. Lo que parecía vacío adquiere sentido y lo que parecía imposible se transforma en oportunidad. La promesa de Cristo también transforma nuestra manera de enfrentar la soledad y el sufrimiento. Muchos creen que estar acompañado significa rodearse de gente, pero la realidad es que se puede sentir un vacío profundo incluso en medio de una multitud. La diferencia está en reconocer una presencia que trasciende lo humano, la de Jesús, que permanece cerca aun cuando nadie más puede hacerlo. Un enfermo que ora desde su cama encuentra paz porque sabe que no lucha solo. Un trabajador que enfrenta la incertidumbre económica puede descansar en la seguridad de que Dios está con él. Un adolescente que atraviesa la ansiedad puede descubrir que en medio del silencio interior, Cristo le dice: no temas, estoy contigo. Esta verdad no elimina los problemas, pero sí cambia la manera en que los enfrentamos, con fe, resiliencia y esperanza. Además, vivir acompañados de Cristo significa participar en su misión. Él no nos acompaña solo para consolarnos, sino también para impulsarnos a llevar su amor a otros. Cada gesto de bondad, cada palabra de aliento, cada acto de servicio es una extensión de esa presencia. Somos llamados a ser reflejo de la compañía de Cristo en un mundo que necesita escuchar y experimentar esa verdad. Cuando Jesús dijo: «Id y haced discípulos», estaba extendiendo la misión más allá de los apóstoles. Esa tarea no murió con ellos, sino que sigue viva en cada generación. La promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo no es solo para dar consuelo, sino también para dar impulso. Nos recuerda que nuestra fe tiene un propósito: compartir con otros la esperanza que hemos recibido. El cristianismo no se expande por estrategias humanas ni por estructuras religiosas, sino porque hombres y mujeres comunes deciden vivir acompañados por Cristo y mostrar su amor en cada rincón. La misión no siempre significa cruzar océanos. A veces significa tender una mano al vecino, escuchar a quien sufre o llevar un mensaje de paz donde hay violencia. Cada acción de amor es una semilla que brota en el corazón de alguien, y esa semilla tiene poder eterno. La promesa de Jesús sostiene esa misión. Nunca estamos solos cuando servimos. Él camina con el maestro que enseña valores a sus alumnos, con el pastor que guía a su rebaño, con el joven que comparte su fe en la universidad, con el padre que instruye a sus hijos. Cada uno en su contexto es parte de la misma obra iniciada en Galilea. El versículo de Mateo 28:20 termina con una palabra sencilla pero definitiva: amén. Esa palabra, que significa así sea o verdaderamente, sella la promesa de Jesús con la certeza de que nada podrá quebrarla. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre. Mirar esta promesa con los ojos de la fe nos lleva a vivir con paz y esperanza. No sabemos qué traerá el mañana, pero sabemos quién estará allí. No conocemos el final de cada capítulo de nuestra vida, pero sabemos que el autor de la historia camina a nuestro lado. Eso cambia todo. La eternidad no es un futuro lejano, es una realidad que comienza aquí y ahora. Cada vez que un creyente se aferra a estas palabras, experimenta un anticipo de la vida eterna: caminar junto a Cristo, sostenidos por su amor, guiados por su voz. Y llegará un día en que ya no veremos como en un espejo oscuro, sino cara a cara. Entonces comprenderemos en plenitud lo que hoy recibimos por fe: que nunca estuvimos solos. Ese es el legado del Evangelio de Mateo. Un mensaje sencillo, pero con la fuerza de transformar la vida. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Una promesa que nos acompaña, nos envía y nos sostiene hasta la eternidad.